Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Lamoso, soy doctora en letras, soy investigadora del CEINA y profesora del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Voy a compartir esta ponencia que se titula Miradas Martianas sobre nuestra América en la pluma de Ezequiel Martínez Estrada. La presencia del pensamiento martiano en la producción estética del escritor argentino Ezequiel Martínez Estrada se inscribe en numerosas instancias, tanto en sus plataformas discursivas como en el quehacer intelectual del pensador. Se inserta en sus textos y ensayos publicados desde los años 30, profundiza su condición de centralidad en las décadas siguientes, hasta llegar al bloque de escritos editados a partir de 1960, periodo que incluye su estadía en Cuba desde octubre de 1960 y su regreso a Argentina en noviembre de 1962. En particular, resaltamos su Mártir Revolucionario, cuyo primer tomo fue publicado en 1967 por Casa de las Américas, los ensayos El verdadero cuento del tío Sam, En Cuba y el servicio de la Revolución Cubana, y El Nuevo Mundo, La Isla de Utopía y La Isla de Cuba, editados en 1963. El presente trabajo focaliza en la visión que Martínez Estrada recoge del héroe cubano en su lectura de Nuestra América en relación con la injerencia política, económica y militar de los Estados Unidos en el contexto de la guerra. Para ello, acudimos como fuentes de investigación al ensayo titulado Las 40, publicado en Buenos Aires en 1957, y a su participación como delegado en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ante la Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, celebrada en México en 1961. El pensamiento martiano a través del ensayo Las 40 de 1957. Los puntos y los modos en los que el pensamiento martiano interviene en la conformación de la perspectiva analítica del intérprete argentino deviene en haces que atraviesan con mayor o menor intensidad los distintos textos. Artículos para revistas científicas, políticas y culturales, cartas públicas y privadas, conferencias, declaraciones, entrevistas, cuentos y ensayos. En el caso de Las 40, Martínez Estrada denuncia los intereses de los Estados Unidos e Inglaterra en mantener una estructura de dominación a través de lo que el ensayista llama los 4 comandos superiores de la vida espiritual de las naciones, en referencia a las instituciones conformadas por la religión, la milicia, la justicia y la educación. Esta política agresiva en el plano internacional se correlaciona con el apoyo a las dictaduras, entre las que menciona a la de Franco en España y a la de Salazar en Portugal, así como también con el sostenimiento del poder eclesiástico en la figura del Papa. El ensayista agrega a estos órganos coercitivos que los países esclavistas, colonizadores e imperialistas sostienen en los países sometidos el refuerzo del sistema de poder mediante la existencia de una corporación económica militar de índole secreta que actúa a la distancia y que gestiona a los gobiernos políticos dentro del mismo sistema de dominio. El eje imperial, que tensiona el análisis del escenario argentino y latinoamericano en los escritos del ensayista hasta 1946, está constituido por España y Norteamérica. Apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, gira el vector de análisis y de líneas de fuerza y se centra en los Estados Unidos. El ensayo Las 40 dialoga con el sagaz análisis que realizó José Martí sobre el proyecto expansionista del capital financiero de los Estados Unidos sobre el continente latinoamericano, según reportan textos como el que envió al diario de Buenos Aires La Nación el 2 de noviembre de 1889, con el título de Congreso Internacional de Washington, su historia, sus elementos y sus tendencias, donde enuncia la inminente necesidad de articular una segunda independencia ante un pueblo rapaz y ambicioso que actúa en virtud de la posesión del continente. En
consonancia con lo mencionado y según lo enunciara también Simone Weil, las 40 denuncia que es criminal comunicar noticias falsas, transmitir conocimientos erróneos e inducir a error al pueblo. Por eso levanta su voz en la asunción de un deber como intelectual comprometido y declara que la condición colonial de Iberoamérica se refuerza con el dominio impersonal, impalpable, invisible y a distancia del imperio en el marco de la Guerra Fría a fines de los años 50. La mirada perspicaz de Martí, su programa político, así como también el rol de gravitación nuclear que su figura significó para las luchas por la independencia de nuestros pueblos, tanto en la palabra como en la acción, constituye un faro de singular incidencia que orienta las construcciones de lecturas, interpretaciones, plataformas críticas y denuncialistas, y construyó las condiciones de posibilidad para llevarlas a cabo en proyectos y planes concretos. En lo que respecta al escritor argentino, son significativas las resonancias del pensamiento del prócer cubano en los discursos beligerantes con los que decide intervenir en la esfera cultural de Argentina y de Latinoamérica. La coyuntura histórica y política de mediados del siglo XX implicó la formulación de consignas ajustadas a los nuevos escenarios, sin que ello implique dejar de reconocer la fuerte filiación martiana en sus tomas de posición estética, política y cultural. Martínez Estrada, delegado y conferencista. El escritor participó como delegado en un relevante encuentro que reunió a figuras de los campos político, artístico, sindical y diplomático de América Latina, de la República Popular de China, de la Unión Soviética, Canadá, Francia y Guinea. Se trató de la ya mencionada Conferencia Latinoamericana por la Soberanía Nacional, la Emancipación Económica y la Paz, que fue convocada por el general Lázaro Cárdenas, el ingeniero Alberto Casella de Argentina y el licenciado Domingo Velasco de Brasil. El mensaje del ensayista, que representó a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destaca las enseñanzas que se desprenden de la Revolución cubana y resalta la doctrina que la sustenta. Establece que es Cuba la nación central para quebrar la estructura del sistema capitalista imperialista y cimentar otro de justicia y de paz. El discurso retoma líneas pronunciadas por el escritor en el ensayo de 1957, por cuanto establece un símil entre la ocupación militar de los territorios por parte de las tropas estadounidenses y la situación de coacción ejercida sobre la libertad y la soberanía en su país de origen, Argentina, en lo que respecta al despliegue de tácticas de dominación subrepticias en manos de embajadores, cónsules comerciales y prestamistas. Recogiendo la palabra del apóstol, recorre las circunstancias históricas de Cuba en relación con el programa expansionista de los Estados Unidos, recuerda la gloriosa gesta de su emancipación y evalúa la infamia y el atropello de la enmienda Platt, correlato de la doctrina Monroe. Frente a esto resalta el valor de la Revolución cubana en el proceso histórico mundial que permite visibilizar la urdimbre secreta de una red invisible de ocupación desplegada por el enemigo que es uno y de múltiples tentáculos. Es a través de la letra y de la acción del héroe cubano como entreteje Martínez Estrada su proyecto estético, cultural y político en momentos clave de su vida intelectual y personal, con puntos de clivaje que tensionan sus tomas de posición, su ideologización creciente y las derivas en la materia interpretativa de sus textos. La apertura a la dimensión latinoamericana y continental se fortalece a raíz de numerosas variables que incluyen las redes de sociabilidad mantenidas con resonantes agentes editoriales y promotores culturales, especialmente a través de los nexos entablados con México, Montevideo y Cuba. La revisión del marco interpretativo de Martínez Estrada en relación con los escritos de Martí y su postura frente al imperialismo estadounidense permite distinguir la consistente presencia del pensamiento del héroe cubano, su trascendencia y vigor, mucho más allá de los textos orientados específicamente al análisis de su vida y de su acción llevadas a cabo durante su estadía en Cuba. Si bien el ensayista declara que la investigación rigurosa que allí realizó, el estudio de su obra, le develó la figura humana más grande de América, la fuerte postura antiimperialista que asume el escritor engarza sus raíces más profundas en el elocuente legado del prócer. La decisión de abandonar una postura alejada de las contingencias políticas que su desempeño como intelectual en la arena cultural de Argentina
argentina de los años 30 hizo posible, el recrudecimiento de su interpretación del escenario local en interrelación con la injerencia del imperio y sus aliados, la salida de su país de origen y su apertura a la dimensión continental estuvieron fuertemente mediadas por la lectura de los textos de Martí. Enriquecido con su lucidez y compromiso, incorpora naturalmente en los textos sus ideas ancilares, y esta operación contribuye a redefinir sus tomas de posición política e ideológica. Finalmente, destina los últimos días de su vida a terminar la tercera y última parte de la obra que lleva el título general de Martí Revolucionario, en cuyo prólogo pronuncia, para terminar, palabras textuales: puedo decir que Martí se me reveló por sí mismo en su dimensión universal de mito, quiero decir, de existencia paradigmática que condensa y depura las virtudes inherentes a la condición humana. Él representa al hombre en su plenitud y totalidad, al hombre en sus atributos esencialmente humanos. Muchas gracias.